certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Hoy estaremos acompañándoles en la mesa de investigaciones Salim Hasiri, quien les habla, Neil Barrios. Y el tema que tenemos dispuesto para todos ustedes, el origen pecador del ser humano. Así es, el origen pecador del ser humano, eso es lo que vamos a comprender en esta emisión de Descubriendo. Hemos hecho una investigación para conocer si realmente nosotros, los seres humanos de este planeta Tierra, somos así, originalmente pecadores o no. Y si no es así, ¿por qué tendemos tan fácilmente al pecado hoy día? Recuerden que el chat de la página rcpc.co está dispuesto para todos ustedes a que reporten sintonía desde cualquier lugar del mundo donde estén. Y también a través del Facebook Live estamos haciendo la transmisión en vivo e indirecto. También estamos conectados a través de Radio Miami Color, radio de Miami, en la ciudad de Miami, que se enlaza con la señal de RCPC para transmitir a toda la audiencia de esta fantástica emisora desde la ciudad de Miami, la señal del programa investigativo Descubriendo. Un saludo fraterno y caluroso para todos nuestros oyentes que están en la ciudad de Miami y otros lugares, gracias a la señal en línea de Radio Miami Color. Un saludo para Mauricio Ruiz. Bien, también un saludo para las personas que nos escuchan a través de la aplicación para teléfonos Android RCPC Lite. Un saludo para todos ellos. Un saludo a Salim, bienvenido Salim a este programa en el día de hoy en Descubriendo. Hola Neil, un saludo para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy para tocar uno de los temas, y yo diría que enigmas que se ha estudiado durante mucho tiempo, no solamente desde el punto de vista dogmático, religioso, sino también desde el punto de vista psicológico. Y es esa tendencia, entre comillas, natural, entre comillas, por supuesto, que tienen los seres humanos a equivocarnos, ¿no? Tendemos a equivocarnos en algunos momentos con mucha facilidad. Y eso ha sido pues tema de estudio por muchas ciencias, pero en definitiva aquí en Descubriendo traemos una investigación para ayudarnos, ¿no?, a comprender un poco más si realmente es nuestra naturaleza o si ocurrió algo en la historia que desvió la naturaleza humana. Bien, sí, hay una frase que se deriva de todo este tema del origen imperfecto o pecador del ser humano. Cuando decimos habitualmente, pues es de humano equivocarse, es decir, que dentro del diseño que tenemos como seres humanos está ligada la equivocación. Sí, esa frase que precisamente viene del latín, que es errare humanum et, y significa en su traducción más literal, errar es humano, o sea que el error hace parte de nuestra naturaleza, y por esto se considera que es intrínseco a nuestra naturaleza el equivocarse, por lo que hay que aceptar los errores y bueno, aprender en la medida que se pueda para que no se repitan. Es una frase muy conocida. Antes nos saludan los oyentes, por ejemplo Alex Cruz, que está desde Perú, él nos escucha, él se ha conectado con nosotros, Aline y estimados oyentes, gracias a los videos que venimos realizando para YouTube. Él ha conocido el material que se viene entregando en los videos y se ha conectado, o a partir de hoy, a la transmisión en vivo y en directo de Descubriendo, lo que en principio fue el programa, ¿no? Un programa radial, sí, que ahora pues incursiona también en YouTube. Un saludo para él, un saludo para Matías Emanuel González, saludos Neil, Salim, Matías de Argentina, le saluda, un fuerte abrazo. Bienvenido Matías. También Ana Belandria nos saluda cordialmente desde Venezuela. Dios los bendiga, gracias por compartir y estar. Rosaura Valderrama también se unió. Ana Enrique Quique también está en Perú. Bien, ahí está. Entonces, saludamos a Félix, que está en Ecuador. Félix,
Aquí listo, reportando sintonía desde Guayaquil, Ecuador, Félix Ramírez. Saludos al equipo Descubriendo y también Nancy Bracho. Buenas noches, juventudes. Reciban un abrazo caluroso en sintonía desde Venezuela. ¿Ok? Estos son nuestros oyentes que ya están conectados. Iniciemos el programa de hoy haciendo un recorrido a lo que habitualmente se conoce como el pecado. El pecado, ¿dónde viene esa condición pecadora de acuerdo a lo que nos ha enseñado Salim? Bien, la palabra pecado o el término del latín peccatum, esto se entiende como la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Una falta a lo que es debido. Entonces, el origen conceptual de lo que es el pecado, para los griegos, por ejemplo, el pecado se decía amartía, o traducido fallo de la meta o no dar en el blanco. Los escritores griegos solían utilizar la forma verbal amartano con respecto al lancero que erraba su blanco y por implicación aludía al concepto de vivir al margen de un código moral. En hebreo, por ejemplo, la palabra común era pecado, que también significa errar, en el sentido de no alcanzar el camino, el objetivo o el punto exacto. Ya en lo que es el cristianismo, en la tradición judeocristiana, cuya fuente fundamental es el documento bíblico, se ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. De acuerdo al Tanakh o Antiguo Testamento, esta voluntad está representada por la ley, preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel y registrados en los libros sagrados. Es decir, la violación a la ley o a la Torá se conoce como el pecado, violación a esa ley que le entregó Dios a Moisés según la tradición judeocristiana. Por su parte, bueno, ya en la iglesia, en la facción, otra facción del cristianismo que es la católica, aquí pues se entiende el pecado como una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y de esa forma se transgrede la naturaleza humana. Por ejemplo, estimados oyentes, en el baísmo, en la fe de Bahá'í, los seres humanos son considerados naturalmente buenos, fundamentalmente espirituales, y se dice que fueron creados en el amor. Sin embargo, las enseñanzas en el baísmo comparan el corazón humano a un espejo que, si se apartó de la luz del sol, es incapaz de recibir esa condición, por lo tanto tiende al error. Por ejemplo, también, Neil, estimados oyentes, en el budismo no se conoce la idea detrás de pecado, sino que se cree en el principio del karma. Allí en el budismo no es pecado, sino el karma, que es para ellos lo que es el sufrimiento de la consecuencia de violentar, ¿no?, una ley. En el hinduismo, el término pecado se utiliza a menudo para describir las acciones que crean el karma negativo por violar los códigos morales y éticos. Y por último, en el Islam, los musulmanes ven el pecado como algo que va en contra de los mandamientos de Alá. El Islam enseña que el pecado es un acto y no un estado del ser. El Corán enseña que el alma es ciertamente propensa al mal, a menos que el Señor le conceda su misericordia, y que incluso los profetas no absolverse de la culpa. Esto lo que significa el pecado para las distintas corrientes religiosas de distintas culturas del mundo. Bien. En general es el error. Sí, el error. Me llama la atención en el tema del karma en los hindúes, ¿no? Que sí. El pecado es el karma. El karma, sí. Es el karma, ok. Bien, ahí este recorrido nos sirve, amigos oyentes, para comprender de qué manera se percibe el pecado a lo largo de la historia. Hay una frase, bueno, hay una cita de Pablo de Tarso donde explica que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿no? Cuando el pecado ha sido consumado, pues se presenta al final la muerte. Voy a buscarla aquí para... Claro, vamos con esa. En ese sentido, amigos oyentes, cuando nosotros comenzamos a buscar un
principio en el tema de las religiones que nos hablen de dónde viene el pecado, dónde surge el pecado, de manera pues casi que automática tenemos que referirnos a Adán y Eva, ¿no? El famoso pecado original, así se le conoce. Así comenzó el problema del pecado para este planeta, así se nos enseña, ¿no? El verdadero comienzo mencionado en el versículo leído fue antes de que nuestros primeros padres tuvieran el encuentro con Satanás, y esto tuvo lugar en el cielo. Bien, entonces en el Edén apareció la famosa tentación de la serpiente, el animal más astuto del campo, y esta tentación llevó al ser humano a desobedecer un mandato que le había establecido Dios. Estoy diciendo todo lo que nos enseñaron. La violación a ese precepto entregado, esa ley entregada por Dios, que era exactamente no probar de un fruto específico del huerto del Edén, se dio como transgresión de la ley, llamada de otra manera pecado. Ese pecado se le llama original porque fue el primero que se presentó en nuestros primeros padres, sí. Adán y Eva. Sí. De allí hubo consecuencias. Lo que nos muestra el versículo es que violentar una ley del Padre o de Dios tiene consecuencias, y estas consecuencias se llaman es el pecado. Es producto del pecado, que es la desobediencia. Aquí tengo la cita que mencionabas ahorita. Esta está en Santiago. Hay varias que vamos a ir mencionando, varias citas en el transcurso del programa, pero si no estoy mal, a la que te referías es la que dice en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que nos da a entender Santiago una mecánica de cómo el ser humano llega al error. Entendemos la concupiscencia como esa intención o esa tendencia del ser humano, o esa intención de hacer un acto negativo, por así decirlo. Y luego que esto se concibe, es decir, que se lleva a la acción, ahí es donde surge el pecado como acción. Y una vez esto se consuma, conlleva la muerte. O sea, el error termina llevando al ser humano a la muerte, según la cita de Santiago. Bueno, esa es una, porque la otra es de Pablo en 2 Corintios 12, cuando habla que el aguijón del pecado es la muerte. Busquemos esta, aquí lo tengo, pero lo tengo en el punto exacto, que es la referencia, las diferentes referencias bíblicas que tenemos del tema. Bien, saludamos a Alex Cardona, también a Juan Felipe Gutiérrez, a María Eugenia Tavares, que nos escribe desde Warren, Antioquia. También se suma Lady de Cali. También Diana Henao nos saluda desde Santa Marta. Ronnie Rivera, buenas noches. Luz Vázquez Conde también. Aquí está la de Corintios, 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Esa es la que hacía referencia exactamente, sí, por supuesto, Corintios. Esa. Exactamente, ahí nos dice pues que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, ¿qué es lo que produce la muerte? Según la ley esta que está expresando el pecado. Vamos a comenzar a entenderlo. El pecado es la transgresión a la ley. Cuando hablamos de la ley, tenemos que referirnos a la ley original. Y violentar la ley original tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, por eso no estoy muy de acuerdo con la definición que dan los hindúes, porque pecado es karma, según ellos, y yo diría más bien pecado lleva al karma. Al karma. Vendría siendo el pecado la causa y el karma el efecto, para que lo entendamos. Entonces, sí. El aguijón del pecado es la muerte. La consecuencia de violentar la ley es morir, digámoslo así. Cada vez que, por ejemplo, nosotros violentamos la ley de nuestro cuerpo, de algún órgano de nuestro cuerpo, estamos pecando contra él, y eso de manera directa pues se trasladará a un efecto o karma que vendría siendo, pues, si no nos cuidamos o no rectificamos, la muerte del órgano o tu propia muerte. Ok, ese es un ejemplo. Sí. Pero decía que el famoso pecado original lo hemos llevado siempre a cuestas, ¿no? En el sentido de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron el error de violentar un mandato de Dios cuando éste les dijo que no debían comer ni siquiera tocar un árbol que estaba en medio del fruto, en medio del huerto del Edén. Ellos violentaron esa ley a través de una insinuación o invitación a un tercer personaje, ¿no?
que vendría siendo el diablo, la serpiente, Satanás. Sí, sí, lo que mencionas está en el Génesis 2, 16, 17, que es el mandato de Jehová Dios que le dice al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Ese fue el mandato, la ley que se estableció allí, que se le dijo a Adán y Eva en la historia que narra el Génesis, que era prohibido tomar del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y el mal que estaba en medio del paraíso. Entonces, la ley que violentan en principio Eva y luego Adán es que por la intervención de la serpiente, como nos enseñaron, Eva come del fruto, que incluso tenemos la creencia de que ha sido una manzana, ¿no? Eso se ha trasladado como una creencia, una tradición, y resulta que en el Génesis jamás habla de una manzana. Sí, solo del fruto. Solamente del fruto prohibido. Entonces, ya en el Génesis 3, 4, 5 es donde aparece la serpiente, nos enseñaron que es el diablo, cuando les dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí es cuando Eva, tentada, ¿no?, como nos cuentan la historia por la serpiente, come del fruto y después le da a comer a Adán. Y ahí es donde se produce ese pecado original. Bien, ese pecado original lo tenemos que definir como el pecado original en el mundo. Sí. Porque también, todo esto desde la visión religiosa que se nos ha enseñado. Que es la más fuerte, claro, digámoslo así, que además se nos ha enseñado. Además porque el término pecado va asociado a religión. Directamente a religión, ¿no? Tú no vas a decir, me equivoqué, no. Normalmente dices, no, tuve un pecado. También hay que hablar del origen del pecado, pero en el universo. ¿Sí? En el universo, según la Biblia y la interpretación que hacen las religiones de esto, mucho antes de que el hombre fuera creado, una criatura angelical poderosa llamada Lucifer condujo una malvada rebelión en contra de Jehová Dios, en un intento alocado de destronar la ley o al rey legítimo, el Señor Jesucristo. Aunque esta tradición fracasó, o esta traición fracasó, introdujo sin embargo el pecado en la creación, por cuanto el pecado pervierte, Lucifer se degeneró en el diablo, dejando de ser el hermoso ángel que servía a Dios, convirtiéndose en la fuente y el poder del pecado. Así que toda rebelión viene del diablo y va dirigida en contra de Dios. El pecado es una rebelión en contra de las leyes establecidas por Dios para el hombre. Entonces, acuérdense, lo que estamos tocando es lo que se nos ha enseñado sobre el pecado a nivel, en este caso, religioso. Se habla de dos tipos de pecado o de dos orígenes del pecado. Uno en el mundo, que es el que hizo referencia a nuestro compañero Salim en el Génesis 2.16, en el Génesis 3.6, con el tema de la serpiente y todo esto. Y el origen del pecado en el universo. Este está determinado por la rebelión que hizo Lucifer, un ángel hermoso de Dios, que se rebeló contra las leyes establecidas de él, y de aquí surgió entonces el pecado. El pecado lo degenera hasta convertirlo en Satanás. Sí, que es la serpiente que se nos narra en el Génesis, que es quien tienta al hombre. Entonces, con referencia a eso que tú dices, porque bueno, se entiende como el origen del pecado en la creación, la rebelión de Lucifer. Que hay una cita de Juan 1:3-8 que ha servido de alguna forma en la interpretación que se le hace para reforzar eso que tú nos acabas de decir. Dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí nos está haciendo referencia a que el pecado evidentemente es producto de la rebelión del diablo o de Lucifer, quien fue que se rebeló contra Dios y luego traslada ese pecado a la humanidad, dándole a comer del fruto. Bien, entonces, según esto, el primer pecado empezó en la rebelión de Lucifer. Visto Lucifer como un ángel del mismo Dios, quien codició ser como él, se rebeló, cayó y se convirtió en Satanás. Allí se produjo entonces ese pecado. Y ahora ese Satanás llega al mundo, llega a la tierra y engaña a la mujer, Eva, y le hace pecar, es decir, violentar leyes del Creador.
Así funciona. Así fue que funcionó. Esa es la historia en términos claros y generales. Porque cuando se nos habla del pecado original, es una situación que sucede ya en el planeta Tierra, cuando pues aquí Dios crea la humanidad en este planeta y la serpiente interviene en esa creación, esto como nos lo han contado, para desviar a la humanidad. Entonces, el resultado de ese error que cometen Adán y Eva es lo que hoy tenemos como la equivocación humana, el error humano, y de ahí se desprenden frases como con la que tú iniciaste, ¿no? Errar es humano. Errar es de humanos. Entonces, Salim, quiere decir que la tentación que hizo Lucifer, Satanás, en el Edén, convertido en una serpiente, fue lo que introdujo el pecado que se llama original para la raza humana. De allí heredamos, ¿sí? Es lo que se entiende, ¿no? Heredamos cada uno de los que nacemos por vientre de una mujer, que llevamos metido el pecado. Es decir, que antes de que apareciera la serpiente, pues nosotros no éramos pecadores. Sí, la creación estaba perfecta en el planeta. Pero aquí es donde comienzan las preguntas. Y la primera pregunta que hay que hacerse, o la que yo sé que nos hemos hecho muchos de los que estamos conectados, es, había el Padre Eterno o Dios, según el relato, coloca estipula una ley de no probar de un árbol que además está en medio del huerto, le dice que ni lo tome, ni lo coma, ni haga nada con él, pero además de esa, ya la posición lo hace completamente tentador, ¿no? Estar en el medio. Y también aparece dentro del relato un personaje que la misma Biblia dice que era más astuto que cualquiera de los animales del campo. A lo que siempre nos tenemos que preguntar, bueno, Dios tenía que haber sabido que este personaje más astuto que cualquier animal del campo podría inducir de alguna manera a un par que había colocado, que había demostrado una completa inmadurez al no poder seguir el mandato de Dios, que podía ocurrir algo, ¿verdad? Sí. Entonces es algo que uno inmediatamente, cuando lo analiza con lógica y con inteligencia, se dice, bueno, pero aquí Dios no previó varias situaciones, a pesar de que es un Dios todopoderoso, inteligente y superior, no previó varias situaciones en las que sumergió a una humanidad inocente de lo que le podía pasar. Y después de eso me parece complejo cuando dice que expulsa al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, la expulsa del Edén por violentar esa ley. Y las consecuencias de haber violado ese famoso mandato, pues se ha trasladado hasta todos nosotros, que es una pregunta que nos hemos hecho. ¿Errar es de humanos? ¿Realmente en nuestra genética, y como nos explican después del pecado original, nosotros somos originalmente así? Eso es un debate, ¿no? Una pregunta constante, porque quiero que busques, mientras leo esta conclusión de las religiones sobre lo que estamos hablando, el versículo de Pablo de Tarso que nos dice, bueno, que siempre hallando una ley en sus miembros, está en Romanos 7, creo que es. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para pecar no tenemos que ir en busca del pecado, porque está en nuestra naturaleza. Vea usted, está en nuestra naturaleza el pecado. Lo traemos desde el momento en que nacimos. Si usted muriera en este momento, mientras estamos hablando de estas cosas, ¿iría usted al cielo? ¿Cómo está su relación con Dios? El pecado nos lleva a la condenación eterna en el infierno. Pero hay una buena noticia. Todo esto es una visión religiosa, ojo. Sí. Jesús pagó el precio de nuestros pecados y podemos ser libres de esa condenación si la aceptamos para nuestro Salvador personal. Venga a Él hoy, no se tarde. Es lo que nos dicen. Entonces, según esto, allá tienes la cita. Bueno, okay. Aquí, según esto, esta conclusión religiosa, amigos oyentes, nos dicen que nosotros por naturaleza traemos el pecado desde que nacimos. Si es así, como nos lo están diciendo aquí, nosotros naturalmente vamos a pecar. Y si llegar al cielo bajo esa misma visión es estar en paz con Dios con relación al pecado, de arrancada vamos perdidos. Sí, ahí ya... De arrancada vamos perdidos porque la naturaleza es pecadora. Entonces, buscamos un reino donde no somos
naturalmente aceptados, porque somos pecadores naturales. Y además de eso, se nos dice que Jesús, el Cristo, viene para morir por nuestros pecados. Es decir, que la muerte de Jesús es una forma de condonar la naturaleza pecadora del ser humano. Si le aceptamos como nuestro Salvador. Si le aceptamos como nuestro Salvador, se perdona nuestra condición natural pecadora. Qué complejo, ¿no? Sí. Qué complejo. Bien, ahora escuchemos lo que dijo Pablo de Tarso. ¿Esto es Romanos? Romanos 7, del 15 al 25. Mucha atención a este versículo, amigos oyentes. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Parece un trabalenguas. Sí, un trabalenguas. Pero es muy sencillo, ¿no? Sí, básicamente Pablo lo que dice es que él, teniendo la intención de hacer el bien, haya que en su carne, en su cuerpo, hay una tendencia al error. Entonces, él plantea la lucha, ¿no? Ahí en la narración uno entiende que está como en una lucha interna entre lo que quiere hacer y lo que termina haciendo. Bien, él dice que encuentra una ley en sus miembros. Sí, en su cuerpo. En su cuerpo, en su carne. Y es que el cuerpo y la carne lo invita, bueno, no dejemos a Pablo solo. Nos invita sí, al pecado. Yo pienso que Pablo de Tarso aquí fue muy honesto, ¿no? Muy honesto, no se mostró como un hombre santo. Sí, como lo muestran, sino como un ser humano. Como un ser humano, nosotros. Como somos todos nosotros. Y de allí que es importante este discurso de él, porque ¿cuántos hay por ahí que quieren mostrarse como santos no siéndolo? ¿Verdad? Porque quieren encubrir el pecado que mora en ellos. De alguna manera, la ley de Moisés acostumbró a la humanidad, consciente o inconscientemente, a algo. Recuerden que muchos de los mandatos, no de los 10 mandamientos, sino de las 613 leyes de la ley de Moisés, muchas advierten consecuencias del pecado si te sorprenden en él. ¿Sí? Si te sorprendieran haciendo tal cosa, pues ahí sí vendría el castigo. Entonces vendría un castigo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué produjo esto? Que fue lo que después Jesús vino a decir: quiero liberarlos del pecado, de la ley del pecado. Es que el hombre se acostumbró a que el juego está no en pecar o evitar el pecado, sino en que no te cojan en el pecado. Porque evitar que te cojan en el pecado significa que no vivirás las consecuencias de esa ley que violaste. Y nos convertimos en muy astutos en intentar ocultar ese pecado para que nadie pues lo perciba, ¿verdad? Sí, ahí está y no solamente eso, Salín y estimados oyentes, sino que nos volvimos especialistas en tratar de ver el pecado oculto del otro y señalarlo. Sí, o de pronto en ver el error o el pecado que otra persona hace, que se le ve, que se puede ver evidente, pero quizás ese mismo error lo cometo yo, pero como a mí no se me ve, entonces señalo. Entonces viene el juzgar. El juzgar, que también lo aprendimos de esa misma ley hebraica que tú estás hablando, porque recordemos que dice: si eres sorprendido en adulterio, por ejemplo, debe morir apedreado. Es decir, que las mismas personas del judaísmo podrían juzgar a la persona, siendo que quizás muchas de las personas que tiran la piedra o que juzgan han caído en eso mismo, solo que no se han dado cuenta. Claro, o sí saben, pero se las tiran
de muy vivos. Como lo dijo Jesús, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces, todo lo que estamos diciendo acá hasta el momento, pues pareciera que nosotros naturalmente tendemos al pecado. Tendemos al pecado, el pecado está en nosotros, el pecado mora en nosotros, luego el pecado es el aguijón de la muerte y esto nos lleva a unas consecuencias permanentes de error, de dolor, en fin, todo un sinnúmero de situaciones que no paran. Pero aquí, después de reflexionar sobre esto, amigos oyentes, tenemos que hacernos la pregunta. Y la pregunta nos la vamos a hacer por lo siguiente. Vivimos en un ambiente natural impresionantemente hermoso, ¿sí? Nosotros cuando vemos y detallamos y disfrutamos de la sensibilidad de percibir lo natural, encontramos la perfección en la creación. En diferentes maneras, en diferentes formas, en diferentes dimensiones. Incluso si alzamos nuestra mirada y vemos hacia el universo, hacia nuestra galaxia, hacia nuestro sistema solar, vemos allí una ley perfecta que lo coordina todo. ¿Sí? Pareciera que en el universo no hay error. Sí. ¿Verdad? Parecería que no hay error, porque cuando uno ve a los planetas girando en la armonía que giran alrededor del Sol o de los soles y las galaxias, miles y millones de estrellas allí que conviven armónicamente, uno dice, bueno, pero qué perfección tan brava, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, y aquí viene la cuestión del programa, cómo es que nosotros, siendo hijos de una creación perfecta, en nosotros no funciona así? En nosotros pues tiramos para el pecado tan fácilmente. Entonces la pregunta es, con base a ese principio original, luz, verbo, creación, perfección, como el Padre es perfecto y siembra de perfección o siembra en perfección toda su creación, entonces, ¿realmente nosotros somos así pecadores? ¿Nos hizo así pecadores imperfectos? ¿O permitió que en el Edén se produjera un acto que diera como resultado la imperfección del ser humano, siendo él más sabio y poderoso que nosotros para impedir que esto sucediera? ¿O, por el contrario, tenemos una condición absolutamente perfecta y en algún momento de la historia, que es lo que vamos a descubrir hoy, en algún momento de la historia se produjo alguna situación que hizo que esta genética, que estos cuerpos de ahí en adelante tendieran al error? ¿Cuál fue entonces ese acontecimiento a lo largo de la historia que pudo haber producido esto? Esa es la pregunta y eso es lo que vamos a plantear en este momento. Sí, y reflexión que se deriva, recordemos, de la cita de Pablo, porque Pablo es muy claro cuando dice que la ley del pecado que mora en él se encuentra en sus miembros. Y obviamente refiriéndose al cuerpo, porque las sensaciones, las tendencias al placer, al violentar la ley, es una atracción que el cuerpo pide, ¿no? El cuerpo necesita de alguna forma unas sustancias, fluidos, sustancias químicas a la cual nos hacemos dependientes, incluso se crean vicios. Entonces tiene que ver mucho con el cuerpo y por supuesto con la genética. Entonces, interesante eso que tú planteas, porque primero lo que decías al principio, entonces Dios creó estos cuerpos así imperfectos, o ocurrió alguna intervención que hizo tender desde ese momento a que estos cuerpos desearan ciertas sensaciones que nos llevaran al error. Entonces es importante ese punto. Bien, pero entonces yo pienso que tenemos que arrancar desde un tema que hemos tocado muchas veces aquí en el programa y que siempre hemos recomendado. Hay dos programas, amigos oyentes, que para nosotros resultan muy interesantes, muy importantes para la comprensión de varias situaciones y aspectos de nuestras vidas. Nos referimos, o me refiero exactamente al origen de la rebelión estelar, se llama así, el origen de la rebelión. Génesis. El Génesis. Sí. El Génesis de la rebelión estelar es el primer programa, apúntenlo, pueden descargarlo de la zona de descargas de la emisora yendo a Descubriendo. El Génesis de la rebelión. Y el segundo es la historia de la rebelión. El primer programa lo que trabaja o lo que trata es conocer nosotros de dónde surgió lo que nosotros llamamos habitualmente Satanás, el diablo, Lucifer. ¿De dónde salió eso en el universo? Ahí lo explicamos. Y el segundo, comenzamos a contar la historia desde que se presentó esa rebelión hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Entonces, esos dos programas a nosotros se los recomendamos porque a nosotros esos programas nos abrieron, o esa investigación nos abrió mucho la comprensión de lo que ocurre con nuestras vidas. Por supuesto hay que traer ese material ahora
Lo descubierto hay que traerlo ahora para comenzar a entender qué fue lo que pasó con nuestra genética original, con nuestra esencia original, que terminó siendo hoy, entre comillas, una naturaleza pecadora. Entonces me refiero a lo que religiosamente, yo lo leí hace poco, religiosamente se habla como el origen del pecado en el universo. Que no es otra cosa que la rebelión. Sí, lo que tú leías en la investigación, que se cree que fue la rebelión de Lucifer en contra de Dios. Es una fábula, una historia que intenta explicar el origen del mal, pero la versión de la investigación que tú hablabas es mucho más profunda y mucho más compleja, que nos ayuda a entender mucho más por qué se originó y por qué hasta el día de hoy se sufren los efectos. Bien, entonces la historia religiosa del origen del pecado en el universo, como Lucifer, como un ángel lindo, hermoso al lado de Dios, es una fábula que carece de profundidad que nos permita comprender exactamente qué pasó. Evidentemente quiere reflejar o quiere narrar algo que ocurrió mal en la creación, y de verdad que ocurrió mal. Dentro del albedrío que contienen todas las creaciones del Padre Altísimo, en una de esas humanidades, que es lo que explicamos en el primer programa que les recomendamos, en una de esas humanidades se produjo un aborto. No voy a profundizar, porque en la medida en que escuchen ese programa, pues ahí estará la respuesta. Sí. Pero voy a partir de ahí para justificar lo que tú te pido que después nos hables de la llegada. Es que en esa humanidad, porque antes de nosotros han habido humanidades, antes de lo que nosotros percibimos como mundo, como realidad, humanidades en tiempos que nosotros pues ni podemos ni sabemos contar. Y en una de esas humanidades exactamente el tercer reino de Sofía, se presentó un aborto, y ese aborto produjo lo que habitualmente conocemos como Lucifer, o para darle el nombre exacto que le da el libro secreto de Juan, Yaldabaoth, el padre el primer gobernante, ¿no? Símbolos para definir una humanidad que tergiversó el principio original determinado por él y ella como fuerzas de la creación. Eso se trasladó y comenzó a degenerar cuerpos de estas humanidades, que luego se trasladaron en esa intención negativa hacia otros mundos. Y uno de esos mundos es el nuestro. Y eso está narrado en el Apocalipsis, cuando habla que el dragón llegó al planeta. Luego de una persecución que ha habido, bueno, una persecución suena como... Sí, de un proceso de tratar de ajusticiar, de tratar de combatir esa desviación que hubo allí en la rebelión por parte de una fuerza llamada Miguel. Llega al planeta y engaña al mundo entero, introduciendo en el hombre el error, introduciendo en el hombre en el pecado. Entonces hablemos un poco de esa etapa post llegada. Sí, lo has explicado muy bien. Una vez esta rebelión, como lo explica también Apocalipsis 12, que habla de la batalla, y esa batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, dicen que una vez esta rebelión vagó por los universos, que es el segundo programa que Neil les recomienda, la historia de la rebelión estelar. Vagan por los universos, destrozando humanidades y planetas, y en esa persecución la fuerza de la luz que representa a Miguel en la justicia los acorrala, los encarcela en un punto, y ese punto es el planeta Tierra. Tanto así que Apocalipsis 12:7 dice que cuando ellos pierden la batalla en los cielos, son arrojados a la tierra. Entonces dice que cuando llegan a la tierra, lo que hace el dragón, la serpiente, diablo, Satanás, es engañar al mundo entero. Entonces, cuando llegan aquí al planeta Tierra, hay muchos libros que les recomiendo a los oyentes que hablan sobre lo que estos personajes, estas entidades, hacen al llegar. Entonces, hay libros como por ejemplo el Apócrifo de Enoch, que es un libro que lo explica muy bien, pero muchos otros libros, las tablillas sumerias, que explican de la llegada de los Anunnaki, y ahí se dice que ellos, una vez llegan aquí, lo primero que hacen es elegir grupos de humanos, hacerse pasar por dioses, construir enormes ciudades, implementar imperios, poderes dogmáticos, poderes religiosos, y en esa condición van tomando la condición humana, la mente humana y la genética humana, y la van degradando. Por ejemplo, voy a citar algo específico en el libro de Enoch, capítulo 8, cuando dice el título, lo que los ángeles malos enseñaron a hacer a los hombres. Ahí dice que uno de ellos, Azazel, por ejemplo, enseñó a los hombres a fabricar armas. ¿Y qué quiere decir esto? Nos enseñaron, estas entidades que llegaron aquí perseguidas, nos enseñaron el arte de la guerra.
porque se piensa que la guerra es una práctica humana, ¿no? de nuestra propia naturaleza. Luego más adelante dice en el capítulo 8 que estas mismas entidades enseñaron a las mujeres el tema de la vanidad y los maquillajes, los zarcillos, los aretes, y también más adelante en el mismo capítulo dice que estas entidades nos enseñaron el arte de las artes místicas, la brujería, todo lo místico, ¿no? Todo el manejo de energías telúricas, con la cual más adelante se crean filosofías y corrientes esotéricas. Entonces, todo ese conocimiento que esos ángeles nos entregaron, o sea, nos revelaron, nos dieron a conocer cuando llegan aquí, es lo que poco a poco fue desviando la condición humana. Pero ojo, ahí todavía no estaba el germen del error, porque tú hablabas de que tuvo que haber un punto donde se toca la creación, pero antes de ellos poder tocar la creación, porque imaginémonos un planeta con una humanidad intacta, llegan estos seres y evidentemente de entrada no podrán manipular el pensamiento y la genética humana. Ellos tendrán que hacer un proceso degenerativo, es decir, que el entorno, el ambiente de la humanidad cambie, y claro, ahí es donde viene todo el proceso. Bien, interesante. Hay un libro que también les recomiendo, está en la zona de biblioteca de RCPC, se llama El Dios que adoran los hombres. En ese libro, en la página 67, dice lo siguiente: el plan Matrix tiene su origen en Salomón y, como ya lo sabemos, fue denunciado hace 2600 años por el profeta Isaías 13:5-6, que escribió que viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Entonces, aquí nos hace referencia ya con otro relato, con a la caída. Sí, perdón, a la caída. Lo que tú hablabas de Apocalipsis 12, acá en este documento se hace referencia a Isaías 13:5-6, cuando habla que viene de la lejana tierra, de los postreros de los cielos, es decir, del espacio exterior, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Y quiénes vienen? Ya están aquí. Son el resultado de las invasiones y colonizaciones a la que ha estado sometida esta humanidad. Todas han sido hechas por los iborios, una raza de las caídas, ¿no? Sí, de ellos. O llamada también la raza aria o nórdica de Lucifer. Y la otra parte, por los judíos o los hijos de Satanás, como Jesús lo dice en Juan 8:48, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ellos han preñado, escuchen bien amigos oyentes esto, ellos han preñado a la humanidad con sus genes oscuros del pecado original, falsamente explicado en la fábula de la serpiente del paraíso. Eso es clave, voy a repetirlo. Dos razas caídas, los iborios y los hiperbóreos, ellos han preñado a la humanidad de sus genes oscuros. Es decir, estos seres caídos tienen una genética oscura por el proceso de rebelión que se vivió antes de nosotros. Sí, miles de años antes de nosotros. Del pecado original, a esto es lo que se le llama el pecado original, falsamente explicado en la fábula de la serpiente del paraíso. Toda la humanidad, escuchen bien esto, toda la humanidad porta en su sangre el cruce de estas dos razas infernales, como fue la promesa salomónica al padrote sexual de la doble guerra. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Ese símbolo, ¿qué es lo que determina el cambio, el cruce genético que hubo entre los seres venidos de allá arriba y la genética humana? Ese cruce, imagínense, usted, vamos a explicarlo de una manera, ¿no? Una genética pura habitando el planeta Tierra y una genética contaminada de la rebelión llega e intenta cruzarse con nosotros. Inmediatamente las generaciones que comienzan a surgir de ahí en adelante comienzan a ser poseedoras de un gen oscuro, sí, un gen oscuro del error interno genéticamente. Además, estas organizaciones extraterrenas crean una situación o comienzan a gestar una situación alrededor de la humanidad, como le explicaba Díaz Acel, a enseñarles, a trasladarles conocimientos, como por ejemplo el de la guerra. Sí. Entonces, todo ese orden o sinarquía establecida alrededor del hombre comienza a estimular el gen oscuro resultado de la mezcla. Sí, porque el tener el gen no es suficiente
para despertar esa naturaleza del error. Se necesita un entorno que Exacto. lo estimule, que lo provoque. Entonces ellos crean el entorno en lo que este libro también llama sinarquía. La sinarquía es una especie de o forma de gobierno estipulado o determinado por la implementación de 4 poderes. Uno el político, uno el religioso, uno el militar y el otro me faltaba, político, religioso, militar y económico. Okay. 4 poderes que se comenzaron a instaurar. Por ejemplo, cuando Jehová Dios dice que pues te doy aquella tierra, ¿verdad? Entonces tienes que entrar con tus ejércitos y intentar poseerla. Entonces hay un entorno de guerra que va inspirando, o que va tocando, o que va moviendo el gen oscuro para que el hombre entre en pecado. Sí. Y entonces en ese pecado va grabándolo internamente, va grabándolo en sus células, como dijo Pablo, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces estas entidades mezclaron su gen oscuro en nosotros. Voy a seguir leyéndolo. Ya no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham. Hay un cambio de identidad genética. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Entonces ahí comienza una generación. Claro, una descendencia, de ese pacto. De ese pacto oscuro. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Eso está en Génesis 17:5-6. Génesis 17:5-6. Por eso ella le es más fácil servir a Salomón. ¿A quién? A la humanidad. Por eso a ella le es más fácil servir a Salomón que a la luz. Y hasta el día que el gen oscuro desaparezca de la humanidad, ella, la humanidad, estará al servicio del gobierno mercabiano, el gobierno que cayó. Y viene de lejana tierra del Shambhalá, en sus razas de las tinieblas, y de lo postrero de los cielos, los serios de Sirio, Orión, Andrómeda, los invasores de la tierra, y todos a reunirse en la gran batalla de Megido y del espíritu infernal. Entonces aquí me parece muy interesante porque une lo que acaba de decir, es decir, de unos seres nacidos de esa rebelión, llegan al planeta, se mezclan. Génesis, busquemos. En Génesis 6, capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para ellas pues como mujeres y se juntan con ellas, se mezclan, y las mujeres tienen hijos, que eran los semidioses o los grandes hombres de renombre, así lo dice los el gigantes Génesis. de antaño también le dicen. Y surgieron gigantes. Entonces ahí está hablando de un cruce genético, porque dice que bajan los hijos de Dios y se unen a los hijos de los hombres, las mujeres de acá, y tienen una descendencia, que son los gigantes de antaño, los grandes semidioses. Esta parte del Génesis, y recuerden que el Génesis es como una concha de retazos, ¿no? Del Génesis de Moisés. Eso es tomado de varias tradiciones, de varias culturas, y se hace un solo paquete. Que también lo dice Enoch, el libro de Enoch. El libro de Enoch habla de eso, sí, lo profundiza más incluso. De los vigilantes, creo que le llaman. Sí, le llaman los vigilantes. Entonces, los hijos de Dios no se está hablando, cuando se habla de los hijos de Dios, ustedes se estarán preguntando ¿cuál Dios? Si el Dios verdadero o los caídos. No, estos son los caídos que se cruzan con las hijas de los hombres, nosotros, con nuestras mujeres. Allí es donde empieza la implantación del germen del error. Ahora, Salim, vamos a intentar recordar lo que ese germen del error en sus 7 modelos o en sus 7 parámetros distorsiona la genética humana. El primero, evidentemente, el cruce genético genera, estimados oyentes, un efecto en la disminución del tiempo-espacio, o de la cápsula de tiempo-espacio, o el tiempo de vida de la genética original del ADN, donde originalmente pues era equivalente aproximadamente a 1000 años, quedando siendo reducida a 120 años. Sí, recordemos que el cruce genético, todo este proceso que se da, que narra el Génesis, alguna vez también hicimos un programa aquí que le llamamos el Edén. Y el Edén explicamos en aquella ocasión como un programa genético implantado a la humanidad, porque el Edén realmente como paraíso nunca existió como nos lo pintan, ¿no? Recordemos que ahí se dice que el Edén estuvo ubicado entre el río Tigris y Éufrates, pero ahora que tú mencionas que el Génesis está compuesto por tradiciones de otras culturas, usted va a la cultura sumeria y resulta que los Anunnaki, en ese mismo lugar que narra la Biblia, tenían un laboratorio.
Y ese laboratorio en las tablillas se dice que se llamaba el aliento de vida. De alguna forma le mencionaba así, que encaja con lo que el Génesis dice, que en el Edén se le da el aliento de vida al hombre, o sea, la manipulación genética. Entonces, en esa manipulación genética o en ese cruce se inserta un gen, y una de las primeras consecuencias es la que tú mencionas, la reducción del tiempo de vida de los hombres, de los Adanes, de la humanidad, de 1000 años a 120 años. Como lo dice el mismo Génesis, no contenderá más mi espíritu con el hombre, mas serán sus días 120 años. Es decir, el primer efecto, estimados oyentes, de tener esa genética del error es que nuestra longevidad se acortó muchísimo. Y uno de los resultados es la vejez. Es decir, el ser humano se va deteriorando genéticamente hasta que ya sus músculos, sus huesos, todos sus sistemas empiezan a atrofiarse hasta llegar a la muerte. Pero eso es consecuencia del pecado. La segunda condición o el segundo vaho que insertaron de ese gen del error. Exacto. Vayan apuntando, estimados oyentes. Sí, la segunda condición que tiene esa genética es que ellos nos implantan imágenes distorsionadas, es decir, flashes de imágenes distorsionadas en ese gen. Entonces voy a poner un ejemplo. La imagen que nosotros tenemos de las mujeres, por ejemplo, actualmente los hombres, estoy hablando de manera general, por supuesto, la imagen que se tiene de la mujer es que la mujer es un objeto sexual. Entre más atributos tenga, senos más grandes, glúteos más grandes, va a ser más llamativa para el hombre. Entonces ahí es donde entran las operaciones y todo esto. O sea, eso es una imagen distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Porque la mujer originalmente no es así. La mujer tiene una condición de pureza, de pulcritud. Pero ¿quiénes nos enseñaron eso? Estas entidades. Entonces hay un paquete de imágenes que nos hacen distorsionar esa realidad. Incluso uno hacia la mujer y otro hacia el hombre, por supuesto. Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo unas imágenes distorsionadas insertadas genéticamente? Quiere decir que en el momento que esas imágenes afloren, voy a tender al error. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia, exactamente. Luego que eso sucede ya en el tercer comando, tercera condición que tiene ese gen oscuro, cuando yo con esas imágenes creo pensamientos, y de los pensamientos se derivan emociones, por lo tanto fluidos químicos en esas acciones, esos fluidos que entran al torrente sanguíneo van a llegar a todas las células del cuerpo y empieza una contaminación celular. Es decir, que las células por naturaleza están conectadas a través de la sangre. Pero si esas células se empiezan a contaminar, digamos que química y energéticamente, hay una desconexión celular, una división. Sí, no hay un diálogo entre ellas. No hay un diálogo fluido entre las células porque hay una intersección por ese vaho que empieza a contaminar al hombre por el proceso de los vicios y las imágenes que se produjeron. Exactamente. Luego que hay esa desconexión celular, es decir, el hombre se divide por dentro, no hay comunicación de las células, viene una cuarta condición que tiene ese gen oscuro. Y es que nos lleva, al estar desconectados y divididos por dentro, a que el hombre viole toda ley. Y no estamos hablando de las leyes de Moisés, estamos hablando de la ley de la vida que está en el corazón del hombre. Ley natural. Entonces, un ser humano puede llegar a una situación que puede asesinar a otro ser humano. Un ser humano puede caer en el proceso de violar a una mujer. Estamos hablando de violar leyes naturales. Un ser humano puede caer en infidelidad. Bueno, puedo poner muchos ejemplos. O la violación de las leyes propias de sus cuerpos. Exactamente, ingerir sustancias que agradan el cuerpo, porque hay una ley natural que preserva al hombre de eso. Pero si antes ya, al tener mi cápsula de tiempo reducida, es decir, que eso me impide conocer, por ejemplo, madurar, que estamos hablando, y madurar unas imágenes que me incitan al error, unos errores que me llenan de vicios y hay una división celular, no puedo escuchar esa ley original. La ley, una violación de la ley. Violación. Luego viene un quinto, ¿no? Sí, luego hay una quinta condición que ya es un proceso más degenerativo y es donde el hombre puede caer en una condición bestial. Desde el punto de vista sexual. Pues hablo de copulación sexual incluso con animales. Y ahí ya se llama la zoofilia. La zoofilia. Sí. La pedofilia. La pedofilia, bueno, necrofilia, que es el sexo con
con muertos. Cosas muertas. Ya hay una degeneración importante en esa persona, y de esto que estamos hablando, pues hay noticias y ejemplos a diario. O sea, es decir, la humanidad estaba bajo esa condición. Del germen del error. Luego ya empieza una sexta condición, cuando el ser humano ha caído en esa degeneración, y ya es una condición donde el ser humano empieza a crear una especie de entidades, voy a llamarlo así. O sea, crea una condición física corporal para... física y energética, para que ciertos miasmas o energías telúricas empiecen a pegarse. Ok. ¿Y el último? El último ya es una posesión total. Entonces, de ese ser humano. Ahí está la muerte. Esa es la muerte, y eso es lo que estas entidades, cuando se cruzan con la humanidad al insertarnos ese gen, ¿qué es lo que buscan al final? Que el ser humano pierda el espíritu y ellos poder posesar el cuerpo. Bueno, ese es el pecado. El famoso pecado es el resultado de una mezcla genética de seres caídos que introdujeron dentro de la genética humana el error. Y claro, de ahí para adelante, como dice nuestro compañero Salim, una programación de 7 estados. De 7 estados comienza a funcionar automáticamente. Además, porque vivimos en un ambiente creados también por ellos, sí, que activan ese programa de 7 estados. Usted está normal, está tranquilo, y de repente se le viene un pensamiento, automáticamente, o usted está en una situación diaria, en un programa diario establecido por ellos. Por ejemplo, hoy es viernes. Viene la imagen. Es un paquete establecido por ellos, los medios de comunicación funcionan. Y el viernes funciona. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Entonces son frases que, ¿qué es lo que buscan las frases? Tocar el gen. Sí. Lo tocan, que están, entendamos también esto que dice Pablo de Tarso en Romanos 7, cuando él dice que está en la carne. Es decir, la implantación del gen oscuro está en una condición genética corporal, física corporal. Entonces se activa ese paquete, inmediatamente usted le da gana. Entonces no se puede aguantar, porque además, si lo ha hecho una vez y lo ha hecho otra vez y lo ha hecho otra vez y lo ha hecho otra vez, sus células comienzan a grabarlo fuertemente. Sí, ya el cuerpo pide. Sí. Ahí es donde surgen los grandes vicios. Y no solamente en el cuerpo, sino esas emociones que son previas a las acciones, que comienzan a gobernarnos, tanto que perdemos el control sobre ellas. Ya decimos, hay frases como que yo no puedo hacer más nada. Me dejé llevar. Entonces, todas estas cosas, amigos oyentes, es el resultado de eso. Originalmente no lo éramos. Es decir, que si vamos a la imagen del programa, cuando dice el origen pecador del ser humano, allí en la página ustedes pueden ver que nuestro compañero Salim, que es el que hace todas estas imágenes muy bonitas, le puso pecador entre comillas. Sí. A ver, explícanos, ¿por qué le pusiste entre comillas? Sí, entre comillas, porque bueno, lo que venimos hablando, tú hacías un análisis ahorita muy lógico. Estamos en medio de una creación perfecta, bajo unas condiciones naturales, de leyes que rigen la naturaleza en equilibrio y armonía. Entonces, si la creación que nos rodea tiene esa condición, ¿cómo es posible que el hombre por naturaleza sí sea pecador? Entonces, se coloca entre comillas porque más allá de esa historia del Génesis y de esas frases que dicen que es nuestra naturaleza, tiene que haber algo que haya incidido en nosotros, que es lo que venimos desarrollando, que nos haya hecho perder esa naturaleza. O sea, que desde nuestro origen real, nuestra condición natural, no teníamos esa condición. Bien, entonces lo que hay que aclarar a continuación es, porque usted se lo estará preguntando, amigo oyente, es donde queda la historia de Adán y Eva con la serpiente, que es la historia que relata el origen del pecado original. Nosotros hablamos de que el origen, realmente el pecado original, está determinado por la mezcla genética de estos seres caídos en el planeta. La mezcla genética con nosotros, el gen oscuro. Entonces, acá, ¿qué fue lo que pasó? Recuerden que el que dice que el ser humano no debe comer del fruto del árbol es Jehová Dios, es Yahvé, el Dios hebreo, el falso Dios de Israel. Él es el que le dice al hombre que no coma, porque si come, entonces moriría. Recuerden que el árbol está en medio del par que se hizo. Esto es un símbolo, no es que había un árbol, tampoco había un fruto, son símbolos. Y le impidió que el hombre probara de esto. Evidentemente, aparece un personaje que le dice, coma. El libro secreto de Juan nos ayuda a entender quién es ese personaje realmente que le dice, coma. No le dice Satanás,
Ojo, no le dice Satanás, así el Génesis lo diga. Recuerde que el Génesis es una concha de retazos. Sí. ¿Qué es una concha de retazos? Un pedacito de esta historia, un pedacito de la historia de Anunnaki, un pedacito de la historia por allá de los griegos. ¿Sí? Es una concha de retazos que conforman una historia. El libro secreto de Juan es más directo y nos dice que el que le dice a Eva o a la humanidad, resultado de esa manipulación, es el Salvador. Sí, aquí tengo la cita. Dice, pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Ojo con esto. Yo quiero que los oyentes presten mucha atención. Repite esa parte. Dice, los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el código que se menciona en el Génesis. Ok, entonces, aquí ¿quiénes son los gobernantes? Los gobernantes en el símbolo es Yahvé. Yahvé, el mismo Yahvé. Porque recuerden que Yahvé dice en el Génesis, una vez que el Adán come, ahora es como uno de nosotros, es decir, que estaba acompañado. Los gobernantes. Entonces aquí explica que es realmente ese árbol. Dice que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Entonces, haga el dibujito, el árbol. El árbol que es en el símbolo, según el libro secreto de Juan, el pensamiento posterior iluminado dentro del Adán. Sí. Dice, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. ¿Quiénes se quedaron allí? Los gobernantes, evitando que el Adán comiera. Entonces, quien narra aquí, quien habla aquí es Jesús, el Salvador. El Salvador, comentándole a Juan. Dice, yo fui el que empero les hizo comer. Yo le dije al Salvador, dice Juan, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Evidentemente Juan formado bajo la tradición hebrea, como nosotros. Claro. Esa es la pregunta. Si a ti te dicen en un momento determinado, mira, que fue Jesús el que le dio a comer del fruto que es el pensamiento posterior iluminado al Adán. Y dice, espérate, no fue la serpiente. A mí me dijeron que había sido la serpiente. Dice el Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. El pecado. Entonces, cuando aquí el Salvador se refiere a la serpiente, no se está refiriendo a estos seres caídos, ¿no? De esa serpiente antigua que habla el Apocalipsis 12, que es el programa oscuro, que invitó o manipuló a la humanidad para que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción. Para que el Adán o la humanidad fuera de utilidad a la serpiente. ¿Utilidad por qué? Bueno, tú lo mencionabas hace un rato. De alguna forma, esa condición que tenemos nosotros de llevarnos al error es lo que le da vida a esta organización que nos controla. Bien, entonces allí se hace la aclaración. Y si es así, entonces eso no representó ningún pecado original. Pecado era lo que quería hacer la organización extraterrena o los gobernantes o la serpiente con el hombre. Sí. Entonces, el hombre allí tiene un proceso de respaldo por parte del Salvador cuando le da a comer el pensamiento posterior iluminado. Eso no lo hace Illuminati. Sí, sí. Ojo. Sí, hay que aclararlo porque de pronto... Sí, porque los seres humanos tendemos rápidamente a llevarlo por otro lado. Digamos que esa es la ayuda o porque alguien se estará preguntando, bueno, ¿y cómo hace uno para salir de esa condición? No, todavía no hemos llegado. Sí, no, eso es al final. Eso ahorita. Estamos en el problema. Sí. Ahorita va la solución. Así para que se queden ahí muy atentos. Entonces, ese pecado original no fue tal como nos lo explicaron allí. Es más, si lo ven bien y lo analizan bien, nosotros los seres humanos, bajo esta condición, fuimos víctimas. Claro, engañados y manipulados. Fuimos engañados y manipulados. ¿Cómo es que si siendo manipulados y engañados, el Padre entonces nos va a castigar? No, de hecho, el plan inmediatamente ocurrido esta situación fue en busca y rescate de la humanidad. Sí, porque también nos podemos preguntar, bueno, ¿qué estaba haciendo el Padre Altísimo mientras toda esta gente estaba con el zafarrancho que tenía aquí? Recuerde, yo fui el que empero les hizo comer. Es una acción en la inmediatez del acto. Yo les voy a hacer comer del pensamiento iluminado, que no es otra cosa que el pensamiento anterior perfecto en el hombre, que está dentro de él, para que él coma de ese pensamiento luz, ese pensamiento perfecto, y no caiga en el error.
Por lo tanto, hay una frase en Apocalipsis 5 donde dice que el cordero que fue inmolado, víctima de la manipulación, del germen del error, es digno de abrir y tomar el libro. Y cuando el cordero que fue inmolado toma el libro, los 24 ancianos se postran delante del cordero que fue inmolado. Así dice Apocalipsis 5, lo pueden buscar. Entonces, entendamos, la simbolociencia que está descrita allí, cuando se habla del cordero inmolado, no solo como Jesús, porque cuando estamos descubriendo todo este panorama de manipulación genética, de implementación de un ambiente que impulse y que potencialice ese germen del error de arriba, entonces podemos comenzar a comprender prácticamente y lógicamente que la humanidad es también ese cordero inmolado. Ese cordero inmolado que para él está dispuesto una promesa, que en el Apocalipsis 5 dice un libro que tiene que abrir. Y cuando él lo toma, el cordero inmolado, él se hace digno de tomarlo, lo toma. ¿Y por qué se hace digno? Porque él es el que lo necesita. Sí, lo necesita. Nosotros los humanos somos los que necesitamos tomar esa promesa, y al tomarla entonces viene una acción de las leyes eternas que allí se manifiestan como los 24 ancianos. Se postran. Imagínense ustedes las autoridades de la galaxia postrándose ante la humanidad y esperando con esa acción que la humanidad sea redimida. Sí. ¿Por qué? Porque fue víctima de un proceso de violación a su genética. Entonces estamos frente a una situación compleja que nos podría hacer sentir que estamos solos en toda esta cuestión que nos pasó, pero a su vez estamos bajo una condición de redención de las más altas y poderosas leyes eternas en busca de rescatar al hombre terrestre. Claro, porque allí también el cordero, o en Apocalipsis cuando habla del cordero inmolado, dice que ese cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Entonces cuando habla de los 7 cuernos, ahí nos está hablando de la manipulación que tenemos encima. Aquí acabamos pecados, o las 7 condiciones que hablamos, que contiene el germen del error. Entonces ha sido inmolado por esos 7 cuernos, pero al tener también 7 ojos, entonces tiene una condición que le permite redimirse, tomando el libro de los 7 sellos, como se habla allí. Entonces, por supuesto, la acción de las leyes o de la luz en el universo, es decir, de la facción positiva y que siempre ha estado en pos de ayudar a la humanidad, también se ha movido. Porque en el mismo libro de Enoch, libro apócrifo de Enoch, dice que cuando estas entidades y estos seres estaban haciendo pues todo lo que hemos comentado, ¿no? Violación a mujeres, implantación de gobiernos, llega un punto donde la humanidad pide a gritos la intervención de la justicia eterna, y ahí se narra cómo las autoridades, ahí en el símbolo llamadas Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, escuchan el llamado y deciden actuar. Sí, impresionante. Entonces, dentro de ese actuar que menciona el Apocalipsis 5, cómo se inclinan las leyes, es decir, las leyes centran la atención en este planeta, esperando que una humanidad se levante. Pero además, el libro secreto de Juan, porque estamos hablando de la acción del Salvador, habla de ese pensamiento posterior iluminado, que es, digámoslo así, la condición que el hombre necesita reconocer para poder salir del error, del pecado. Entonces voy a leerlo acá en el libro secreto de Juan. Por favor. Voy a leer los mensajes de los oyentes. Bueno, sí, por favor. Rosela González Arauz está con nosotros. Fabiola Adrada, también ella nos saludos desde Panamá. Está Rosela, abrazos de corazón a corazón. Un fuerte abrazo para Juan Muriel, para María del Pilar González, para Jorge Isaac, para Cristian Díaz, para Ledis Mari. Jorge Isaac nos dice: buenas noches, compañeros de mesa de trabajo. Él participa con nosotros aquí, Jorge Isaac. Dice: excelente aporte, están dando muy claro que conozcamos todo el origen de lo que hoy se ha formado como el pecado y que nos tiene a toda la humanidad en un caos total, el cual por ignorancia e inocencia no sabemos ni comprendemos los verdaderos orígenes. Un saludo para ti, Jorge, esperamos tenerte en el próximo programa. Jorge del Razo Balbuena: está muy claro, quien sigue en las enseñanzas de Jesús Cristo tendrá salvación. Ahorita hablamos un poco de esto para que no quede simplemente como una frase de cajón y qué significa realmente esto. Aleida Pino, un saludo. Sandra van der Leyen dice: ya comprendo por qué mis experiencias de la otra dimensión, mundo espiritual, dice ella, somos víctimas y por eso Cristo nos rescató, dice.
Fuerte abrazo para Sandra. Marisela también dice, ahora nos corresponde despertar y reconocer nuestra bella esencia porque el error ya no será. Bien, ahorita pasamos a esa parte interesante. Mayerly Andrea Ortiz Belén nos saluda. En el chat de rcpc.co nos saluda Cristina Jaraba. Un oyente nos pregunta que si estamos en vivo en Facebook. Sí, estamos en Facebook Live, conectados. También atenta al tema Leticia desde México. También Anónimo nos dice por qué nuestro cuerpo tiene el error. Bueno, ya lo explicamos, ¿no? Sí. Ok. Llegó Paulín a la sintonía y dice, después de aparecer los gigantes de antaño en la tierra en Génesis capítulo 6, el Génesis también dice que sobrevino el diluvio. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Interesante pregunta. Sí. Sí, ¿contestamos esta o seguimos acá? Sí, bueno, eso que dice Pablín, de alguna forma lo hemos tocado en otros programas, pero creo que sería bueno más adelante hacer un programa centrado en eso. Okay. En el diluvio, qué fue el diluvio, para qué fue el diluvio y por qué sucedió y cuáles fueron los efectos después del diluvio, porque la creencia que se tiene es que el diluvio fue para el Dios o Jehová se arrepintió de haber creado al hombre por su inmundicia y le mandó el diluvio. Lo que podemos adelantarle es que después de que surgen estos gigantes de antaño, las leyes eternas hicieron una purga en el planeta Tierra para desintoxicarlo de estas entidades. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un programa. Esperen ahí atentos. Exacto. Para donde vamos a desglosar pues toda la investigación que tenemos sobre eso. Greli Herrera también nos dice buenas noches queridos seres, aquí muy pendientes del programa de hoy, un abrazo de corazón a los demás oyentes. También nos saluda muchachos desde Medellín, un fuerte abrazo, siempre atento a su información para ir dándonos cuenta de nuestra real existencia. También Nancy Bracho nos saluda desde Venezuela. Ángel Miro nos dice buenas noches, saludo a todos, muy buen programa, excelente. También Trinidad Ortiz nos dice excelente tema, estoy atenta a la solución. Sí señor, esa solución es muy importante, Trinidad. Vamos con lo que nos tienes tú. Sí, bueno, en el libro secreto de Juan, una vez sucede lo del supuesto pecado original, dice ya en el capítulo 10, la fracción 12, dice, con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, a esa humanidad manipulada por estas entidades. ¿Cuál fue la ayuda? Un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de las semillas de luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces, el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. Entonces, primer punto, el pensamiento posterior iluminado fue una ayuda, dice el libro secreto de Juan, enviado desde el Padre Altísimo, no de Yahvé, por supuesto, enviado desde el Padre Eterno. No, Yahvé lo llevó fue a la preñez, a la maldad. Sí. Entonces dice que este pensamiento posterior iluminado viene del Padre de las Luces y es escondido dentro del Adán. Entiéndase el Adán como una humanidad. Por supuesto estamos hablando también de una condición interior, ese pensamiento iluminado, que fue escondido dentro del Adán. ¿Y para qué fue escondido por dentro? Para que los gobernantes no lo reconocieran. Es decir, para que no se dieran cuenta de esa ayuda, puesto que si se dan cuenta, evidentemente harían todo lo posible para que no sucediera. Entonces quiero profundizar en esta parte del pensamiento posterior iluminado, que fue la ayuda que en rescate estableció el Padre Altísimo, el Padre Eterno, el Padre Real, el Padre Universal en la humanidad. Pensamiento posterior iluminado. El error nos lleva, el germen del error nos lleva al pecado. No naturalmente, sino por implantación. Eso está claro ya, ¿verdad? Ahora bien, dentro de esa equivocación del pecado, tenía que haber un rescate dentro del Adán, que es el pensamiento posterior, es decir, al error, pero sí, iluminado. Iluminado, sí. Voy a decirlo de una manera más sencilla, de la manera que yo lo interpreto. Puede tener otra interpretación. Y es la capacidad de arrepentimiento que tiene el ser humano. Claro. ¿Sí? La capacidad que el ser humano tiene de darse cuenta de que pecó o que equivocó es el primer paso para rectificar. ¿Sí? Todos los seres humanos, porque aquí hay razas que no son humanas. Me refiero a los humanos.
extraterrestres del planeta Tierra originales, hijos de la luz, al dejarse influenciar por el error que hay en nosotros, al pecado, hay un recurso luz interior. Le voy a llamar, para que no suene tan complicado, pensamiento posterior iluminado, al arrepentimiento. Es decir, sentir que la acción, el pensamiento o la emoción que acabo de tener es incorrecta, no es un principio de ley original. Los seres humanos nos podemos dar cuenta. Y una vez que el ser humano esté en un proceso de avance y de comprensión de esas leyes universales en él, después del arrepentimiento se le invita a corregir el error, lo que no o lo que violó en principio. Y allí hay que entender una ley del Padre Altísimo, tú la recuerdas muy bien, Salim: no castigo a quien no sabe nada de mí. Sí, es una ley de justicia, luz en el universo. No castigo a quien no sabe de mí. Es decir, quitémonos la idea de un Padre Altísimo pendiente y atento al error para juzgar y para castigar. De hecho, Jesús el Cristo nos demostró en un momento determinado, en diferentes momentos, cómo la ley altísima espera que el hombre, utilizando el pensamiento luz que hay en él, rectifique. Cuando le dijo, por ejemplo, a la mujer adúltera: no ve y no peques más. Es decir, no la juzgues. Date cuenta, con el pensamiento luz que tienes por dentro, date cuenta, como dice Apocalipsis también, hasta dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, ve, rectifica y busca el principio original de la ley. Cuando hagas eso, evidentemente, así como el pecado tiene consecuencias, la corrección y la acción para corregir tiene consecuencias. Necesariamente tiene consecuencias. Las consecuencias inmediatamente al error es el karma o la muerte. Y las consecuencias directamente para la corrección o dentro de la corrección del pecado es la vida, claro, o el dharma. Entonces yo voy a comenzar, o nos vamos a comenzar a alimentar de la rectificación que estamos haciendo. Para eso, ¿qué existen? La ley o la imagen del hombre perfecto que mostró Jesús. Es decir, que Jesús nos mostró cuál es la medida que yo debo alcanzar después del arrepentimiento. El arrepentimiento como la capacidad que tiene cada ser humano de darse cuenta que ha violado la ley. No la ley constitucional, ¿no? La ley, bueno, también puede ayudarte para eso, pero estoy hablando de la ley natural, dentro de su cuerpo, dentro de su naturaleza, dentro de la naturaleza de los demás, dentro de la naturaleza en la que vivimos. Nosotros sentimos eso muy claramente, porque les quiero decir también, cuando me refería a los humanos y los no humanos, aquí hay razas que son capaces de matar, y no hay arrepentimiento. Sí. Entonces, quien tenga esa condición, amigos oyentes, eso no es humano, no recibió la ayuda de la creación original. No es de la creación original. Ahí no hay arrepentimiento. Incluso ahí hay anhelos de más poder y poder destruir. Y eso existe. Sí. Eso existe en el planeta Tierra. Pero los que estamos aquí, que somos y sabemos que somos de aquí, que somos luz porque estamos escuchando, estamos investigando, eso nos coloca en una categoría. Nosotros sentimos cuando tenemos que rectificar. Claro, y tú resumías eso en algo muy sencillo, ¿no? El germen del error te lleva a la muerte y el pensamiento posterior iluminado es el que te restaura para llevarte a la vida. Entonces, mira la estrategia, la inteligencia luz, que ese pensamiento es escondido dentro del hombre. Puesto que al estar dentro de nosotros, este programa oscuro no puede tocarlo. Es decir, ¿cómo evitan ellos que tú, por ejemplo, Neil, te arrepientas o hagas una reflexión interna de que lo que acabas de hacer está mal? Ellos no pueden tocar eso. Lo único que sí pueden hacer es ahogarte en sus tinieblas para que ese pensamiento se vaya ahogando, si uno lo permite, por supuesto. Entonces, aquí el punto es, cuando yo tengo esa condición de arrepentimiento y esa necesidad de corregir, ¿cuánta capacidad tengo de cristalizar eso? O sea, de llevarlo a una acción palpable. Y ese es lo que tú decías, la voluntancia. La voluntancia, sí. Es decir, coger ese pensamiento, esa intención de corazón de arrepentirme y llevarlo a la acción. Una acción contundente, con la misma contundencia que cae en el error. Exactamente, porque aquí también el libro de El Secreto de Juan decía que el mismo camino de descenso es el mismo ascenso. Nos está diciendo que si usted se empeñó todos los días
en contener un vicio, en cosechar un error, algo que lo está destruyendo, pues haga lo mismo, pero para el bien, para la vida. Dedíquese todos los días, en todo momento, métale la misma energía, la misma fuerza, y el resultado será el distinto. Ahora, quiero agregarle otra cosa, porque tú nos decías inicialmente de las 7 condiciones del gen oscuro, ¿sí? 7 condiciones que nos regaló Salim. Y además decíamos que estas 7 condiciones no funcionan solas, sino que los gobernantes, los seres que se mezclaron con nosotros, crearon condiciones alrededor. Claro, el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos. Bien, entonces tenga en cuenta que gran parte de la activación de ese programa oscuro que está dentro de nosotros se da por el ambiente. Los ambientes gestados y creados por estas organizaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender una enseñanza de Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Comprendamos esas palabras. Es decir, hay ambientes que están diseñados para estimular, para incentivar el error en nosotros. Por ejemplo, el ambiente del dinero. Dice también el Evangelio que el amor al dinero, ¿qué hizo en muchos? Los extravió de la fe. Claro, es el origen de todos los males. Es el origen de todos los males. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted está en el tema de ambicionar el dinero, entonces usted se mete en un mundo, ¿no? Claro. El mundo de la economía, una cantidad de cuestiones que hay alrededor. Y eso está diseñado, escúchese bien, está diseñado ese mundo para que en usted se estimulen muchos de esos bichitos del error. Entonces aparece la avaricia, aparece la envidia, esa ansiedad de acumular, pensamiento material, de pasar por encima de los demás. Comienza a activarse todo eso. Comienza a activarse plenamente eso. O por ejemplo, si usted tiene un vicio, el vicio, qué sé yo, un vicio que habitualmente se estimule bajo la condición de un ambiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que ver en qué lugares se está metiendo. Claro. En qué espacios usted se está desarrollando que están sirviendo como caldo de cultivo para que ese germen del error florezca. Ahora, hay una última cosa que no podemos dejar de decirles. Y es que, evidentemente, al estar el error tan metido en nosotros y queriendo hacer el bien, va a pasar algo. Vamos a trastabillar, ¿no? Sí. No quiero coger rabia con tanta frecuencia, pero algún día, ¡pam! Cojo rabia, sí. Cojo la rabia del siglo. Entonces hay una ayuda externa, un ambiente externo, no de la Tierra, sino del universo, que está dispuesto para nosotros desde 1946. Me estoy refiriendo a la luz estelar, el gran espíritu de la creación en forma de luz, de energía, de vibración, que está tocando nuestros cuerpos a través de los soles de nuestra galaxia. Ese fue un plan estipulado para despertarnos, para ayudarnos a quemar el gen oscuro. Es una luz espiritual que llega desde ese momento y que se intensifica con la cuenta maya, ¿no? Que al final de la cuenta maya, y que va buscando ese germen del error para destruirlo. No en todos, sino aquellos hombres y mujeres que, entendiendo la ley del arrepentimiento, que entendiendo la ley para rectificar los pasos, aprovechen esa energía. Y esa energía va a generar efectos dentro del cuerpo físico, exactamente buscando el gen oscuro, y también buscando efectos en el cuerpo espiritual del ser humano, que ese sí no tiene nada que ver con el gen oscuro, porque él está en la carne. El cuerpo espiritual es un cuerpo de energía, luz, que se ha venido formando en los días de creación gracias al proceso de encarnaciones. Ese cuerpo espiritual lleno de memorias, en algunas ocasiones para muchos de nosotros luz, se comienza a activar en lo que podemos llamar un nuevo despertar. Claro, y al activarse esa memoria, esa fuerza que se despierta, en muchos momentos superará el embate de ese gen, porque además lo que tú estás hablando de esa energía que llega, busca destruir el gen, pero también busca quemar entidades
que flotan, ¿no?, en nuestro planeta, que son producidas por el mal accionar de la humanidad. Pero además, esa energía que se irradia, que viene llegando, que toca a los hombres, puede ser irradiada desde el corazón del hombre y tocar a otros hombres, que es la resonancia, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, en primera instancia... te conviertes ahí en luz para otro. Para otro, exacto. Te conviertes en esa energía para otro. Así como la energía que llega a través de nuestro sol nos ayuda a despertar, a generar pensamientos distintos, quizás nos influyan acciones positivas diferentes, hay hombres que incentivarán a otros hombres a que hagan ese proceso. Y eso es algo que se viene viendo, como tú lo mencionas, desde 1946 y se irá intensificando. Entonces, la humanidad empezará a hacerse preguntas, a buscar, a pensar, a reflexionar distintas cosas, pero también habrán hombres y mujeres que empezarán a irradiar esa energía, quizás expresando conocimientos, compartiendo reflexiones, teniendo ideas distintas. Bien, yo pienso que los oyentes nos estarán preguntándose si nosotros esa batalla interior ya la ganamos. No, ojalá. Ojalá, ¿no? Aquí estamos en la misma de Pablo, ¿no? En Romanos 7. Aquí estamos con las debilidades aún. Pero intentamos y trabajamos para desempeñarnos en ambientes, eso es muy importante, desempeñarnos en ambientes distintos, de hablar con gente distinta, ¿sí? Leer cosas distintas, escuchar cosas distintas. En la medida en que usted comience a rodearse de ambientes distintos, con lo que eso implica y las personas que están alrededor, a usted no se le va a incentivar tanto este germen, sino que se le va a incentivar el pensamiento posterior iluminado. Claro. De hecho, la acción que estamos haciendo ahora mismo de compartir estos conocimientos, estas reflexiones, digamos que es la elección que hemos hecho de, en lugar de estar, por ejemplo, hoy viernes en otras cosas. Claro. Podemos estar de fiesta, bueno, por ahí haciendo quién sabe qué. No, pero nosotros también vamos a fiesta, ¿no? Sí, pero me refiero digamos que a la costumbre general, el pensamiento general de que todos los viernes... Si no estoy en una fiesta, no estoy bien. Exactamente, no, claro, por supuesto. Uno puede estar en un compartir, en alguna celebración, alguna fiesta, pero que esa condición no sea la que me defina o lo hago porque, bueno, dicen que los viernes hay que hacerlo. No, nosotros en los viernes preferimos estar aquí. Habrá ocasiones que por supuesto se podrá compartir. Claro, ¿no? Y la elección que también han hecho los oyentes. Claro, que eso es lo valioso. Claro, eso demuestra que el plan de esa energía que está llegando está funcionando. Exacto, esa es una de las cosas importantes a la hora de entender qué es lo que nos corresponde hacer, porque ahorita decían varios oyentes, bueno, estoy esperando el momento del qué vamos a hacer, una de las cosas más importantes después de descubrir todo esto. Hay una frase entonces que decíamos, amigos oyentes, que desde el principio ese que nos dijeron que no somos pecadores, de que, bueno, es de humanos errar. Vamos a cambiarla. Porque si seguimos diciendo que es de humanos errar, vamos a justificar siempre el error. Sí. Y vamos a estar siempre dando vueltas en el error. Tampoco vamos a decir que somos perfectos, porque está el error en la genética, o está el error ahí en la carne. Sería más justo decir que es de humanos rectificar. Vamos a cambiar el paradigma mental de es de humanos errar a es de humanos corregir y rectificar. Sí, entonces, eso va a crear en nosotros una condición diferente. Primero, entender que nos estamos equivocando y que no consentimos el error, para luego trabajar en rectificarlo. Tampoco sentirse en algún momento determinado sucio, ¿verdad? O no digno. Recordemos la condición de manipulación. Recordemos cómo desde arriba se nos dice el cordero que fue inmolado. Están esperando que tomemos el libro de la rectificación para postrarse ante nosotros, un pleno símbolo de estar acompañándonos en este proceso. Entonces no se sienta en algún momento indigno. Es una lucha, es una batalla, y en las batallas pues unas se pierden, otras se ganan, y ahí se mide el guerrero. Sí. Ahí se mide el guerrero. ¿Cuántas luchas yo estoy librando y en cuántas he perdido? ¿Y en cuántas me he levantado para seguir? ¿Y en cuántas he ganado y he sentido la fuerza interior que hay en mí para hacer el bien? Bueno, hay momentos en que meto la patota y digo, bueno, ahí voy. Ahí voy. No para la próxima será. No me desanimo, pero voy para adelante. Entonces,
Es un juego porque Satanás, ¿qué es lo que hace? En el símbolo de Satanás, no estoy hablando del señor con cacho y cola, sino que él siempre está con el dedo acusador. Acusador, sí. ¿Viste que no eres digno? Sí, entonces, por ejemplo, puede suceder algo en los oyentes. Yo sé que hay oyentes como, ahorita saludaba a un joven de Perú, él se llama Alex Cruz, comenzó a vernos en los videos y está en un proceso, o también como Félix, está en un proceso, ¿no? Dando ejemplos de algunos de ellos nada más. Y puede suceder que en algún momento de ese proceso de transformación que estamos viviendo nos equivocamos. Inmediatamente se viene ese gen oscuro dentro, porque tiene voz. Tiene voz, sí señor. Ese gen oscuro tiene voz, y tiene una voz que es como una algarabía dentro de uno. Es una voz, pero mejor dicho, y comienza a decirte: ve, tú no eres el que tienes conocimiento, tú no eres el más investigador, tú no eres el que dice que ya ha descubierto muchas cosas, y mira, te la estás embarrando todavía. Sí. Hombre, tú no sirves para nada. Y entonces, como uno escuche esa estruendosa voz del gen oscuro hablarle y creerle el cuento, entonces uno dice: hombre, sí, verdad, yo como que no estoy para estas cosas, yo mejor me entrego, ¿no? Sí. Yo mejor me entrego y ya. Y dejo andar inventando algo que no soy. No le coma cuento, porque igualmente hay otra voz, esta sí un poco más sutil, más inteligente, más sabia, menos estruendosa, pero que sí ni te señala. ¿No cree usted que cuando se siente señalado de su conciencia, la conciencia no señala? La conciencia exhorta a corregir. Cuando usted sienta el señalamiento, eso no es de la conciencia, eso es del gen oscuro. Sí, excelente. Eso hay que tenerlo claro, porque así como lo pintan, ¿no? No sé si los oyentes han visto la imagen de que, bueno, está una persona y por un lado un angelito y por el otro lado un diablillo, ¿no? Esa lucha interior que tú estás graficando la vivimos a diario. Entonces, la capacidad que nosotros tengamos de poder discernir el error, si es posible, antes de equivocarnos, saber escoger bien nuestras decisiones, que en esa lucha nos vamos a equivocar, por supuesto, pero nunca darse por vencidos, porque hay otra cita en Apocalipsis que dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Eso implica está demostrando que hay una lucha. Sí, entonces miren que aquí se acaba el cuento ese evangélico que usted dice: pues yo creo en Cristo y ya. No, espere. Usted cree en Cristo porque usted va a utilizar un mensaje, un conocimiento, una sabiduría para aplicarla en la lucha interior. No es por la linda cara de uno, es por la aplicación constante y permanente, con la voluntancia que decíamos aquí, y ir ahí poco a poco, dándole, hasta que venzamos. Bien, nos escriben en el chat, ya estamos para despedirnos, amigos oyentes. Nos dice después Pablín: quedo a la espera del programa sobre el diluvio. Excelente el programa de hoy, muy esclarecedor. Muchas gracias, saludos a la mesa de trabajo. Gracias, Pablín, por tu fiel sintonía todos los viernes aquí en Descubriendo. También Nelcy Lambraño nos dice: saludos a la mesa de trabajo, excelente programa, felicidades. Gracias para ti, Nelcy. Trinidad dice: hay que ir a broncearse y alejarse de esos ambientes del error. Una bronceadita con esta luz espiritual es necesario, dice ella. Ya entiendo. Fuerte abrazo para ti. También Alex Cruz dice: gracias por mencionarme hablando del gen oscuro. Gracias a ti, Alex, por estar aquí con nosotros compartiendo. También nos dicen: buenas noches, saludos, soy Ana Belandria, estoy escuchando en vivo El Origen Pecador. Estoy en vivo, gracias por estar. Saludos cordiales desde Venezuela. Bien, ahí está entonces, amigos oyentes, la participación de ustedes en el chat. Dice Mayerly Andrea Ortiz, ella como que escribió algo: pero nombran mucho a Jehová en la Biblia. Por favor, explíquenme. Dice, por supuesto, el Antiguo Testamento lo nombran por lo que exacto, por lo que el Antiguo Testamento es un documento, un compendio de libros del pueblo hebreo cuya deidad es Yahvé. Ya si usted va al Nuevo Testamento, ojo, las Biblias, quizás no las últimas, las nuevas versiones, pero sí, por ejemplo, Reina Valera 1960, usted va a notar que en el Nuevo Testamento por ningún lado se menciona el nombre de Yahvé. No debe estar. No debería estar, exacto. No debería estar, si está es manipulación. Exacto. De hecho, es muy seguro, y eso usted lo va a hacer en la medida en que sea capaz de leer el documento bíblico, incluso de otros textos más antiguos. Hay documentos, por ejemplo, como el de Daniel, que no debe aparecer originalmente el término Jehová. Jehová, sí. Pero hay Biblias en que ya lo metieron. Recuerden que las traducciones que han habido, han sido varias, en las traducciones se han vinculado temas y términos que no estaban.
Voy a dar un ejemplo que siempre me lo preguntan. En el Nuevo Testamento aparece el proceso de la transfiguración de Jesús frente a dos personajes que se dice que son Elías y Moisés. Siempre se nos enseñó que esos personajes con quien sale transfigurado es Elías y Moisés. A lo que no puede ser Moisés, por una sencilla razón, y es que Moisés es uno de los profetas de Yahvé, el Dios falso Dios de Israel. Entonces, ¿quiénes eran estos dos? Elías y Enoc. Bien, entonces, ¿por qué aparece Moisés allí? Porque se ha intentado, desde los diferentes concilios y traducciones, vincular al Dios del Antiguo Testamento con Jesús. Y han hecho algunas modificaciones que ahí están y que pues nosotros los detectamos cuando entendemos que en el Antiguo Testamento hay un Dios falso. Claro. Bien, espero que la respuesta haya sido inicial. Primero, pues es el Dios de ellos, está en el Antiguo Testamento, y hay unos textos que, si bien lo denuncian, han sido filtrados dentro de estas escrituras el nombre de Yahvé. Melissa MDT Caldas dice: tranquila, Mayerly, querida, recuerda que la Biblia ha sido manipulada por las religiones para el beneficio de los gobernantes que están al servicio del dragón. Saludos. Más claro no lo pudo explicar. Ronnie Rivera dice: le están explicando a Mayerly, para poder entender quién es Jehová, en realidad hay que comprender las enseñanzas que nos dejó el Cristo. Él lo denunció en varias ocasiones. Te recomiendo que escuches los audios de RCPC, compruébalo por ti misma, espero te ayude. Gracias a los oyentes ahí por estar siempre compartiendo con nosotros. Es importante algo que está aquí en este proceso, y es leer. Si no se lee, la cuestión se complica. Tiene que leer. Bueno, Félix, ya vamos despidiéndonos. Dice: el despertar no es por otros, sino por uno mismo. Así es. Giovanni también dice: sería posible un recuento de las películas que han transmitido miércoles. Las que has puesto. Bueno, la vez pasada hicimos ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? La antepasada, bueno, ahí sí me cogió. Creo que pusiste Las Tres Idiotas una vez, ¿no? Sí. Y ya, pues, no recuerdo yo tampoco. En 15 minutos vamos a acomodar todo para colocarle la película de Apocalipsis de Juan, una película muy interesante, para que si de pronto no se ha leído los capítulos de Apocalipsis, tenga una referencia visual gracias a una película. Bien, Salim, nos vamos. Espero que pues el programa haya tenido elementos importantes para que los oyentes los utilicen, nosotros también, y podamos pasar de esa frase de que es humanos errar a es de humanos corregir. Sí, agradecer a los oyentes allí por la sintonía, por estar aquí, sobre todo también participando y compartiendo sus opiniones que enriquecen mucho el programa. Pues contentos, ¿no?, de estar aquí, poder aportar un grano de arena en ese proceso de búsqueda e investigación que muchos oyentes tienen, y invitarlos al próximo Descubriendo el próximo viernes 7:30. Un saludo para todos. Bien, un saludo para todos, amigos oyentes. Regresamos el próximo viernes 7:30 de la noche aquí en www.rcpc.co. Estamos transmitiendo siempre en Facebook Live para que ustedes también puedan vernos a través de la señal de streaming de video. En Radio Miami Color, un saludo para todos los oyentes que se conectan desde Miami, gracias a esta radio, también por internet. Marcelo, un fuerte abrazo para ti, director de esta emisora. Gracias por darnos la oportunidad y trabajar en equipo. Pueden escucharnos en diferido el próximo martes a las 9 de la noche aquí en rcpc.co, y también pueden descargar los programas allí de la zona de descargas para todos ustedes. Leticia, un fuerte abrazo para ti, gracias por compartir en el chat. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, que pasen una buena noche, y recuerden que en este programa, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. La certeza en la búsqueda de la verdad.